Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo y espero que estén listas, y esto significa tener algo con que escribir, algo en donde escribir y también tener su Biblia. Yo tengo la mía y espero que tú tienes la tuya, porque es importante leer por tu propia cuenta mientras que yo leo, porque el Espíritu Santo nos hace entender muchas cosas aún de lo que yo pueda hablar. Es tan bueno Dios que puede hacer esas cosas, y yo siempre lo experimento. Cuando estoy escuchando la predicación de alguien, específicamente de mi esposo, yo siempre estoy atenta a lo que está leyendo, y estoy leyendo por mi propia cuenta. Pero muchas veces el Espíritu Santo me empieza a enseñar cosas, un detalle que no había visto, y aún el predicador o mi esposo está siguiendo a predicar y yo estoy en mi propio mensaje por el Espíritu Santo. Y luego alcanzo a mi esposo o al predicador y estamos en la misma página. Es maravilloso como el Espíritu Santo obra, y Él es tan personal para cada uno, y conoce dónde estamos en nuestra madurez, entendimiento, todo eso, y nos toma en cuenta para hacernos ver una verdad más profunda o muy distinta de lo que habíamos pensado antes. Entonces, así quiero que también experimenten la palabra de Dios por su propia cuenta, con la ayuda del Espíritu Santo, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos guía a toda verdad, nos recuerda todo lo que ha dicho Jesús. Y siempre hay que enfocarnos en Jesús, ¿verdad? Así que no sé por qué empezar allí, pero vamos a regresar a Juan capítulo 4. Estuvimos leyendo desde el principio del capítulo 4 en verso 1 y llegamos en 2 sesiones hasta el versículo 26. Ahora vamos a empezar ahí el 26 y seguir hasta el 42. Así que vamos a empezar. Recuerden que yo leo la escritura de la Biblia de las Américas, esa versión. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? O ¿por qué hablas con ella? Algo muy importante, ¿no? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. 36. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra
se regocije juntamente con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que ciega. 38. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. 40. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. 41. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¡Wow! Gloria a Dios. Una mujer sin nombre se encontró en el pozo y Jesús le pidió agua. ¿Recuerdan todo eso? Y ella no entendió que le ofrecía nueva vida en Cristo Jesús. Esta mujer pidió de esa agua porque ella vio lo natural, no entendió lo espiritual, hasta que Jesús empezó a hablarle de su vida, porque le dijo, llama a tu marido y regresen aquí. Y obviamente ella no tenía marido, y Jesús le dijo, sí, y el que tienes ahora, has tenido 4, y el que tienes ahora ni es tu marido. Ouch. Entonces le reveló su corazón, su vida, y se dio cuenta, empezó a darse cuenta espiritualmente lo que ella conocía, que venía el Mesías. Entonces, aquí cambió toda la escena y recuerdan de que Jesús estaba a solas con ella. Ella, siendo samaritana, no era la costumbre de primeramente hablar con una mujer en público. Segundo, el hecho de que era samaritana, peor, no era algo común, y Jesús no se apartaba de los pecadores y aún tenía esta cita divina de Dios para con esta mujer. Tuvo que pasar por Samaria, físicamente tenía que pasar por Samaria y espiritualmente hablando tenía que pasar por Samaria, por esta mujer samaritana. Así que dejamos en el 26, ¿sí? Y habíamos dicho que cuando Jesús le había dicho a la mujer, yo soy el que habla contigo, porque ella había ahora sospechado que quizás él era el profeta, el Mesías, y entonces él se identificó, Jesús, para con esta mujer. Él había afirmado que él era el Mesías. Entonces, gloria a Dios. En el 27, como cambia el asunto y muy distintamente, ¿verdad? Porque dice aquí que en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Pero no tenían la valentía, el valor, el denuedo de preguntarle, de hacerle una pregunta, pues, ¿qué está averiguando con esta mujer? Con una mujer y una mujer samaritana. Entonces, querían saber por qué hablas con ella, pero no le preguntaron. Imagínense, en este punto llegaron los discípulos. Y esto nos enseña, nos demuestra la soberanía de Jesús, ya siendo Dios. Porque los discípulos, si hubieran llegado antes,
habrían interrumpido y destruido la conversación. Y si hubieran llegado más tarde, ella se habría ido y no habrían escuchado su declaración de ser el Mesías. Esta característica revela sutilmente el control divino de Jesús sobre la situación que estaba ocurriendo. Y qué bueno que vemos ese control que Jesús tenía. Y en el 28 dice que entonces la mujer dejó su cántaro, ¿verdad? Entonces la mujer estaba tan concentrada de las palabras de Jesús que se le olvidó por qué había ido al pozo. No había ido al pozo para escuchar a Jesús, ni sabía que estaba allí, pero tanto le reveló su vida de que se le olvidó que había ido a sacar agua, ¿ya? Entonces, es muy interesante. Pero de allí, miren lo que pasa con esta mujer. Ya, se está concentrando en lo espiritual. Lo natural ya lo está dejando, porque ¿qué hace? ¿Qué hace la mujer? Va a la ciudad, deja el pozo, va sin su cántaro y empieza a hablar a otros. Ya vemos que hay un cambio en esta mujer. Hay fe que no tenía antes cuando recién había llegado al pozo. Ahora conoce a Jesús como el Mesías y va y les avisa a otros. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Gloria a Dios. Era suficiente creer para ella de que era el Mesías, pero no. Ella va y empieza a compartir con los hombres. Interesante, puede incluir las mujeres aquí, pero me imagino que ella conoció muchos más hombres que mujeres. Y a ellos fue esta mujer a decir, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? ¡Wow! ¿Qué pasó? Y salieron de la ciudad e iban a él. Gloria a Dios. Ella anunciando libremente, ven a ver, mira, ¿no es este el Cristo? Pues ellos quieren ver por su propia cuenta, ¿no? Y en el 31, mientras tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Ahora recuerden que él estaba en el pozo, era el sol caliente, que tenía sed, no había comido, y por eso los discípulos no estaban en ese momento antes, cuando hablaba con la mujer. Entonces fueron a traer comida y ellos ahora preocupados de que el Señor coma algo, ¿ya? Entonces, pero Él les dijo, ahora cambia la situación, ¿ya? Él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. ¿Qué está hablando? Vamos a ver. 23 dice, los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? No entienden lo que está diciendo Jesús y hablan entre sí y no le preguntan a Jesús. Otra vez falta de, no sé, de valentía o solamente de saber. Uno no va a saber sin preguntarle, pero Jesús se da cuenta de todo lo que están diciendo. Y entonces, en el verso 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad que me envió y llevar a cabo su obra. Wow, ok, ¿qué está diciendo aquí? Sabemos que el propósito de Jesús vino a los suyos no le reconocieron, Él está cumpliendo la voluntad del Padre. Cuando dice mi comida,
Aquello que en verdad sostenía a Jesús era su obediencia, su obediente relación con el Padre. Ese debe ser nuestro deber, eso debe ser nuestro pensar. Eso también, hermanas amadas, les animo que pensemos que cuando después de ser salvas, no es solo para gloriarnos en la salvación, que no vamos a pasar en la eternidad en separación con nuestro Padre. No, hay que hacer la voluntad de Dios. Lo que esta mujer, la samaritana, ya que reconoce que este es el Mesías, entonces ya está evangelizando, está hablando, anunciando, ven a ver a este que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Wow, ha sido una confrontación con esta mujer de qué Jesús sabía de su vida, suficientemente asombrada, agradecida, que va a hacer la voluntad de Dios y va a evangelizar a otros, ¿ya? Entonces, la comida de Jesús era su obediente relación con el Padre. Ese es un punto para con nosotros, tener esa relación obediente con nuestro Padre. Es tan importante no ser oidoras solamente de lo que estamos leyendo, pero aplicarlo, ser hacedoras también. Y esta mujer es el ejemplo. Y también Jesús le está enseñando a los discípulos de que su comida, su prioridad en estos días, estos 3 años, cortos años que tenía con sus discípulos, era hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús ha sido un excelente ejemplo para nuestras vidas de obedientemente tener una relación con el Padre. Así que seguimos en el 35. ¿No decís a vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ver los campos que ya están blancos para la siega. Sigue en 36. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Y no es verdad que nos regocijamos, no importa cuando alguien ha sembrado, pero de repente estamos evangelizando, hablando con alguien y recibe a Jesús, recibe la verdad de la Escritura, reconoces su necesidad de Dios y nos regocijamos, pues gracias a Dios que alguien había sembrado una semilla y nosotros venimos con esa misma persona y da resultado. Entonces, el que siembra se regocija juntamente con el que ciega, porque no importa quién es el que siembra ni el que ciega, porque Dios da el crecimiento. Ahí está el punto, ¿verdad? Entonces, sí, de veras, nos alegramos en poder compartir la palabra de Dios con otros. Ver en oración de que uno necesita ese perdón de Dios, de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dijo en el 36 aquí, dice que el segador recibe salario, pues el Señor alude al premio de aquellos que traen almas hacia Él. Los que testificamos, los que evangelizamos, vamos por fe, no importa, algunos siembran, algunos riegan, pero Dios da el crecimiento. Entonces nos regocijamos en todo
y es el premio de aquellos que traen almas hacia Él. Entonces también cuando dice el mismo verso, um, y recoge fruto para vida eterna, es decir, que aquellos que al aceptar las buenas nuevas de salvación en Cristo reciben vida eterna. Y eso es el propósito de evangelizar. Eso es el deseo de Dios, que la siembra sea mucha, la cosecha sea de mucha cantidad, porque Él es que da el crecimiento. Así que en versículo 37 dice, porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Ese es el plan de Dios, que todos participemos, ya teniendo el perdón de Dios a nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a compartir con otros de esa oportunidad de también ser perdonados por sus pecados, de sus pecados por Dios, por Cristo, la obra redentora de Cristo? Y entonces es lo que nosotros deseamos para otros, ¿verdad? Que también tengan esa vida eterna. Y así es esta mujer samaritana. Ella no guardó su experiencia en su corazón, para ella misma. No, ella fue a decirles a otros, mira, ven, porque Jesús estaba en el pozo. Y entonces los dirigió a Él. ¿No es este el Mesías? Pues por supuesto que es y era. Y entonces por escuchar de esta mujer, muchos fueron al pozo también a ver por su propia cuenta. Pues nosotros no tenemos ese lujo, porque Jesús ya no está encarnado entre nosotros. Él está a la mano diestra, pero el hecho que nos ha redimido y nos da esa salvación, ¿cómo no vamos a compartir con otros? ¿Cómo no? Sería algo muy egoísta de nuestra parte, de no ofrecerle esa salvación por medio de Jesús, por medio de la Escritura, porque no podemos ser egoístas. Queremos que todos nuestros amigos, nuestros queridos, nuestros parientes lleguen también a reconocer la necesidad de ese Salvador y estar en la presencia de Dios. Al final de nuestras vidas aquí en esta tierra, estar en la presencia de Dios. Nunca, nunca jamás estar separados de Dios. Así que, ¿cómo no vamos a compartir? ¿Y qué ejemplo nos ha dado esta mujer samaritana que no conocemos su nombre? Pero ahora, en el 39, dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Oh, wow. Una mujer, su vida ha cambiado. ¿No es este el Mesías? ¿Quieres saber? Y les comenta a otros, wow, por el testimonio de ella. Los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Ella no se cayó, no se quedó callada. Ella, emocionada, admirada, fue a testificar. Y solo por el hecho que dijo, él me dijo todo lo que yo he hecho. ¡Wow! Gloria a Dios. Dio testimonio. No
deberemos callarnos, dejarnos calladas. Todo lo bueno de Dios que Él ha hecho, su salvación nos alcanzó, hay que testificar. Hay que testificar, hay que evangelizar. Gloria a Dios. En el 40, de modo de cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Recuerden que le era necesario pasar por Samaria, por esta mujer y ahora por estos hombres también que han escuchado el testimonio de esta mujer. Y ellos también están aquí con Jesús en el pozo. Y no se quedó, no era solo una pasadita de un momento, sino se quedó 2 días. Gloria a Dios, qué bendición para los samaritanos en Sicar. Qué bendición, porque ellos también alcanzaron a escuchar quién era Él y les ofreció el perdón de pecados. En el 41 dice, y muchos más creyeron por su palabra. Ahora, me recuerda que dice en Romanos 17, ustedes pueden apuntarlo, pero dice allí en la escritura, así que la fe viene por del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ahora, el grupo, se hizo un grupo porque primero era solamente esta mujer. Y entonces ella fue y testificó de quién era el Mesías. Entonces, el hecho que ella les testificó y trajo aún más personas, ahora no solo es ella, a un grupo, muchos más creyeron por su palabra, la palabra de esta mujer primero. Y ahora Jesús les está enseñando y muchos más creyeron por lo que Jesús les está compartiendo. Y por eso es muy importante saber que es todo una obra unánime, ¿no? No importa quién empieza, cómo termina, quién termina. Lo que importa es que hay resultado por su palabra. Entonces, en 42 dice, y decían a la mujer, todos los que vinieron a ver a Jesús por su propia cuenta, le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que en verdad es el Salvador del mundo. Wow. Gloria a Dios. El Salvador del mundo. El Salvador es el título, se usa solamente aquí en este evangelio. Y se basa en Primera de Juan 4:14. Vamos a ver. Primera de Juan 4:14 que dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Punto. Ahora, del mundo. La importancia universal del ministerio del Mesías se hizo claro para los samaritanos, quienes no tenían tratos con los judíos. Recuerden, eso lo vimos en verso 9, 4:9. El Salvador es el judío y la salvación viene de los judíos, pero el Mesías ofrece salvación para todos, incluyendo a los samaritanos. Y eso pueden ver en Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1, 8. Pueden verlo en su propio tiempo, ¿ya? Pero ahora vamos a revisar un poco de qué hemos leído de todo esto. Algo tan importante que no es solo una historia, ¿verdad? Algo que vemos otro cambio en la vida de una mujer y por ese cambio
va a testificar a otros y otros vienen por su propia cuenta y también creen porque han visto que Él verdaderamente era el Salvador del mundo. Qué maravilla la historia, ¿verdad? Ahora, estos versículos que leímos, específicamente 27 a 42, refuerzan el reconocimiento de Jesús de que Él era el Mesías al ofrecer pruebas de su afirmación. Juan dio 5 pruebas genuinas, pero sutiles, de que Jesús era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, lo que reforzó su tema principal de Juan 20, 31. Vamos a ver brevemente Juan 20, verso 31, que dice, espera, ya casi llego, 20, 31, sí, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Todo eso es lo que Juan está reforzó su tema principal de que verdaderamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Punto número 1 es que en versículo 27, 4:27 dice la prueba de su control inmediato de todo. Recuerdan que en esto, dice la escritura, llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Número 2, la prueba de su impacto en la mujer, ¿verdad? Y eso hemos leído en versículos 28 a 30. Y vamos a repasar brevemente. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y les dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Entonces, punto número 1, la prueba de su control inmediato de todo. Número 2, la prueba de su impacto en la mujer. Y 3, prueba de su intimidad con el Padre. Y eso lo vemos en versos 31 a 34. 31 a 34. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad de que me envió, del que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces, la cuarta prueba es la prueba de su percepción de las almas de los hombres. ¿Verdad? Eso, el hecho que habló con esa mujer, le dijo su vida, todo lo que había hecho, eso es la prueba, ¿verdad? De su percepción de las almas de los hombres. 35. ¿No diceis vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Disculpe, no dije, es el verso 35. Y ahora seguir hasta el 38, ¿sí? 36. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega.
37. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Y os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y el quinto punto, la prueba de su impresión sobre los samaritanos. Eso vemos en los versos 39 a 42. 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron y en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, el que me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. 42. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es muy consciente de la necesidad del pueblo a un samaritano. Pero es muy interesante que aquí termina en el 42 de que los hombres le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Lo importante es que crean, ¿no? Yo no sé por qué hacen ese punto. Porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador del mundo. Gloria a Dios que la mujer samaritana empezó a testificar y invitó a muchos hombres que llegaran con Jesús. Y allí también muchos más creyeron en su palabra. Gloria a Dios, ¿verdad? La obra redentora de Jesús. Qué excelente ejemplo tenemos aquí que hemos leído y estudiado de esta mujer. Hay veces es suficiente el escuchar de otra persona y hay veces no es, pero no importa porque escucharon por su propia cuenta a Jesús y creyeron. Lo importante es que creyeron. Hay muchos conocidos en nuestras familias, quizás no conocen a Cristo. No dejemos de decirles, compartirles quién es Jesús. Ahora, otra vez, no tenemos el lujo como esta mujer que físicamente estuvo enfrente hablando con Jesús. No, lo tenemos en su palabra. Recuerden, Jesús no se puede separar de la palabra de Dios. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra de Dios se hizo carne. Y aquí tenemos la escritura escrita. Gloria a Dios, que es más ventaja de lo que tenía la mujer samaritana. Y ahora tenemos en nuestras manos todo lo que Dios piensa y lo que dice, sus caminos como son. Así que, gloria a Dios, hermanas, por favor, hay que testificar de quién es Jesús, de veras. No podemos mantenernos calladas en ningún momento. Dios es bueno para que nos dé de un solo libro la Biblia, de qué ha hecho Jesús, qué ha hecho Dios y cómo obra el Espíritu Santo. Así que, hermanas, hemos enfocado en Jesús aún en esta historia de esta mujer samaritana y no podemos hacer menos. Les animo, por favor, sigamos conociendo a Jesús, sigamos compartiendo de Él,
para ser parte de la siega, la siembra, no importa, no importa cuál parte seremos, disculpa, pero Dios dirá. Les animo, hermanas, con todo lo que hemos escuchado, que esta mujer no se quedó callada. Mejor nosotros tampoco hay que quedarnos calladas. ¿Por qué, hermanas? Porque de veras que hay que enfocarnos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Hasta la próxima.